Saludos, mi nombre es Katiana Yuset Pérez Cárdenas, mi grupo está conformado por Shirley Catherine Quiñones Villegas y Deison Jaime Barro Bonivento. A nosotros nos correspondió hablar sobre el contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento es un acuerdo donde el arrendador cede el uso de un bien a cambio de un pago que se denomina canon por parte del arrendatario. En la vivienda urbana, que es la Ley 820 del 2013, concede el uso de un inmueble destinado a vivencia. Las características es bilateral, onerosa, consensual, de tracto sucesivo y nominado. La ley aplicable del Código Civil es el Código 1973 y siguientes. Según la definición doctrinaria, el contrato de arrendamiento es por esencia de tracto sucesivo y su objeto se traduce fundamentalmente en el uso y goce de un bien por el arrendatario a cambio del pago de un canon al arrendador y se gobierna principalmente por las normas de derecho privado. Según Fernando Inestrosa, el contrato como el de arrendamiento, particularmente en materia de vivienda, la autonomía de la voluntad debe ceder ante consideraciones de justicia material y protección al contratante débil. Esto lo dice en el Tratado de las Obligaciones de su libro. Muchas gracias. Continuando con los elementos del contrato, el arrendador y el arrendatario son las dos partes principales que intervienen en un contrato de arrendamiento. El arrendador es la persona natural o jurídica que es propietaria de un bien inmueble, como una casa, apartamento, oficina o local comercial, y que cede temporalmente el uso o goce de dicho bien a otra persona a cambio de un precio o renta mensual pactada. El arrendatario es la persona natural o jurídica que recibe temporalmente el derecho de uso o goce de un bien inmueble, a cambio de pagar un canon de arrendamiento al arrendador. El objeto del contrato de arrendamiento es el bien que se alquila. En el caso más común se trata de bienes inmuebles como vivienda, locales comerciales y oficinas. Consentimiento y su forma de manifestación. El contrato de arrendamiento se perfecciona con el simple acuerdo de voluntades sobre la cosa y el precio que requiere que esas voluntades no adolezcan de vicio. Modalidades contractuales. La ley no establece ninguna ritualidad para el contrato de arrendamiento, por lo que éste puede celebrarse verbalmente o mediante documento escrito. Duración del contrato de arrendamiento. La ley ofrece libertad a las partes para que pacten la duración del contrato, que se puede hacer por periodos tan cortos como días y tan largos como muchos años. En este aspecto, las partes tienen plena libertad para negociar el precio del arrendamiento o el canon de arrendamiento. La norma señala que el arrendamiento implica que el arrendatario deba pagar un precio al arrendador por goce del bien arrendado, precio que se conoce como canon de arrendamiento. Existen obligaciones para el arrendador y el arrendatario según el Código Civil y la Ley 820 del 2023. En esta ocasión solo mencionaremos las obligaciones en el Código Civil. Obligaciones de las partes. Obligaciones del arrendador según el Código Civil colombiano. En el artículo 1982, obligaciones del arrendador. El arrendador es obligado a 1. Entregar al arrendatario la cosa arrendada. 2. A mantener en estado de servir para el fin que ha sido arrendada. 3. A librar al arrendatario de toda turbación o embarazo del goce de la cosa arrendada. Artículo 1996. Obligaciones del arrendatario. El arrendatario es obligado a usar de la cosa según los términos o el espíritu del contrato y no podrá en consecuencia hacerla servir a otros objetos que los convenidos, o a falta de convención expresa aquello que la cosa es naturalmente destinada o que deba presumirse de las circunstancias del contrato o de la costumbre del país. Si el arrendatario contraviene a esta regla, podrá el arrendador reclamarle la terminación del arriendo con indemnización de perjuicios o limitarse a esta indemnización dejando de subsistir el arriendo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el caso práctico. Dentro del caso práctico encontraremos los hechos, donde se narra lo siguiente. Juan Pérez es un joven de 20 años que vive en Bogotá.
decide arrendar un apartamento ubicado en el norte de la ciudad a nombre de su tía, Ana Gómez, sin contar con autorización de esta. Para ello, Juan elabora un contrato de arrendamiento con Carlos Rodríguez, el arrendatario, en el cual firma como arrendador, haciéndose pasar el inmueble como propio. Carlos, firmando en la buena fe de Juan y sin verificar la titularidad del bien, firma el contrato y entrega una suma de 3 millones de pesos como depósito y primer mes de arrendamiento. El contrato se firma por 1 año. 2 meses después, Ana Gómez se entera de que su apartamento ha sido arrendado sin su autorización y demanda la nulidad del contrato, alegando que nunca autorizó a su sobrino para disponer de su propiedad ni para representarla legalmente. Se realizaron diferentes clasificaciones del tipo de la ineficacia, en donde encontramos la nulidad absoluta. En estas nos fundamentamos, según la legislación colombiana, en el principio general del derecho contractual. Existe una nulidad absoluta cuando se celebra un contrato con objeto ilícito, causa ilícita o por falta de un consentimiento válido. En este caso, Juan no tenía la capacidad jurídica para obligar a Ana ni para disponer del inmueble, al simular ser el arrendador sin serlo. El contrato carece de un sujeto legitimado, lo cual invalida el acuerdo. Además, la falta de representación legal vicia el consentimiento, lo que constituye una causal de nulidad absoluta. La sentencia C-345 del 2017 en la Corte Constitucional nos habla sobre la nulidad absoluta, en donde ésta protege el orden público y se produce cuando falta un elemento esencial. El juez debe declararla incluso de oficio. La Corte Suprema de Justicia en la sentencia C-9184 del 2017, los contratos celebrados por quienes no tienen poder de disposición sobre el bien o carecen de representación valida los nulos de pleno derecho y pueden ser demandados en cualquier tiempo. Esta ha sido, dentro de nuestro caso práctico, en el tema que nos correspondió sobre el arrendamiento, logramos identificar cuáles fueron los causales de nulidad y dando un claro ejemplo sobre el mismo. Esto ha sido todo lo que hemos podido investigar y bueno, muchas gracias a la docente por presentarnos en esta asignatura este caso práctico.